Hola a todos en Ingenio en Electrónica. En este video vamos a ver cómo funciona un motor bipolar y lo vamos a echar a andar con un driver que es el TB6560. Entonces vamos a comenzar. Este motor tiene 4 cables de salida y para poderse mover necesita un cambio de dirección en el flujo de la corriente eléctrica que fluye sobre las bobinas. Eso significa que requiere una secuencia adecuada. También necesita 2 puentes H para poder funcionar, donde uno va a ser por cada bobina. ¿Cuál es la secuencia de manejo? Bueno, pues para cada inversión de polaridad, lo que va a provocar es el movimiento del eje. A esto se le va a denominar un paso, y el sentido del giro se va a determinar por la siguiente secuencia. Aquí podemos ver una columna para el caso de los números de pasos, y donde está A más y A menos. Estas dos columnas significan que son una sola bobina, dividida digamos en dos partes, y aquí tenemos otra bobina dividido también en dos. Entonces aquí vemos también la animación de cómo se gira y cómo en un momento dado dos partes de bobina están de un solo color, significa que están polarizadas en ese momento. Entonces vemos en el primer paso, el paso inicial, vemos que una mitad está polarizada y la otra mitad no, y en la otra bobina la otra mitad está polarizada y esta no. Entonces si vemos en un par está una sí y otra no, y el siguiente par está de la misma manera. Para el siguiente paso, un par va a estar igualmente de la misma manera polarizado, pero en esta parte ya se invierte. Vemos que para el siguiente paso, ahora este es el que está de la misma manera y este es el invertido. Y después se vuelve a repetir, donde este está de la misma manera polarizado y este es el que se invierte. Ahora vamos a ver el datasheet del motor a pasos, el cual voy a usar este NEMA 17 y este es su número de parte. Estas son sus dimensiones y un peso de 350 gramos. Tiene un diámetro de 5 milímetros y dice que pasos por revolución son 200. ¿Qué significa? Que necesita dar 200 pasos para poder dar un giro completo de inicio a fin, y entre paso y paso va a haber una separación de 1.8 grados por cada paso. Trabaja en un voltaje de 5 a 24 volts y una corriente de fase de 1.68 amperes. Podemos cerrar 1.7. Este dato más a ratito lo vamos a ocupar. También tiene una resistencia de fase de 1.65 ohms y una inductancia de 3.2 milihenries. Un torque de 0.45 newton sobre metro y tiene los 4 cables que habíamos mencionado. ¿Cuáles son las advertencias del driver que vamos a ocupar? Es les mencionaba el TB6560. Y lo primero que tenemos que hacer es comprobar 2 veces que realmente estamos conectando bien. ¿Por qué? Porque si estamos conectando mal, el motor o la fuente se puede dañar, principalmente el driver, ¿no? No debemos utilizarlo en motores que consuman más de 3 amperes. Solamente puede suministrar hasta 3 amperes. Y debemos de configurarlo para la corriente que va a ocupar nuestro motor. Como habíamos visto anteriormente, nosotros vamos a ocupar 1.7 amperes. Entonces, aquí vemos varios switch, en donde de acuerdo a una tabla que ahorita vamos a ver, se configura para que este driver suministre solamente la corriente que necesitamos. Por ejemplo, yo quiero 1.7 o 1.6, podríamos también dejarlo. Yo voy a trabajar con 1.6 amperes. Entonces, ¿qué significa? Que estas son las configuraciones de los switch que necesito poner. Entonces necesito poner en on el switch 1, o sea y el resto de los switch, el 2, el 3 y el 4, el S1, que es ya esta parte del deep switch, necesitaría ponerlo en off. Voy a regresar, que significa que va a estar en on, y este y este de aquí van a estar en off. En este caso, para mi configuración de la corriente que necesito. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento del driver? Pues puede trabajar con una entrada mínima de 5 volts y hasta los 24 volts. Pero ¿qué pasa? Si yo le voy a suministrar más de 5, necesito ponerle una resistencia en serie.
de 1K para cuando le voy a meter 12 volts y de 2.4K cuando le voy a meter 24 volts. Ahora, cuando yo le aplico un pulso a la entrada CLK, que viene siendo esta de acá, el motor va a girar. Y cuando no tiene ningún pulso, el motor se va a detener. Y el driver va a suministrar solamente la mitad de la corriente que necesita, que está configurado para que el motor se detenga. Ahora, cuando el motor gira en sentido horario, significa que este CW, que sería esta parte de aquí, va a estar en bajo, y en sentido antihorario cuando está en alto. El siguiente parámetro es que el motor se habilita cuando está en bajo, está el enable, que viene siendo esta parte de aquí, y se deshabilita cuando está en alto. Entonces, estos tres parámetros necesitamos configurarlos al momento de hacer nuestro programa. Entonces necesitamos ponerlos, hacer un puenteo entre algunos puertos que nos vamos a ocupar. Y al final el diagrama queda de la siguiente manera. Estos tres deben de estar puenteados a tierra y los otros necesitamos configurarlos a unos pines de la Raspberry. Y estos debemos de guardarlos, estos pines, para hacer nuestro programa. Entonces ahora vamos a ver el programa de nuestra Raspberry. Bueno, ya estamos aquí en la Raspberry y abrí mi ventana de comandos. Voy a escribir pinout y con esto aparece el layout de los pines de la Raspberry, justo como lo vemos aquí. Ok, si recordamos, había conectado en el 35 y en el 37 los dos pines que van hacia el driver y había agarrado esta tierra. Entonces, bueno, vamos a ver ahora el código. Lo primero que hago es importar la librería de GPO, importar la librería Time, desactivar las advertencias y trabajar en modo board, que significa por la numeración física de los pines. Los que están en verde es la numeración BCM. Entonces yo me acomodo más con modo board. Declaro los pines 35, que es para la dirección, que es este, el 37, que es para los pasos, y número de pasos, en este caso estoy poniendo 35, que sería la cantidad de pasos que va a dar cada vez que yo active el programa. Después establezco la dirección de los pines, o sea, como salida, ¿no? El dir y el step. Y al final pues, solamente hago el programita, el código para el giro antihorario, que sería en 0. Recordamos que uno de los pines tenía que estar en 0 para un sentido y en 1 para otro sentido. Entonces en este caso, bueno, yo lo pongo en un sentido. Pongo un for para que se desplace desde 0 hasta el número de pasos, que en este caso serían 35, ¿no? Después activo el pin del 37, que es la activación del pulso, un sleep, y después lo desactivo. Y este se va a desplazar desde 0 hasta 35, ¿no? Ya lo había dicho. Y aquí es para el sentido antihorario, perdón, sentido horario. Y pues es el mismo código, solamente que cambia esta partecita. Al finalizar limpio los pines para que estén liberados para un siguiente programa y no haya algún tipo de conflicto. Entonces vamos a ver, ahorita voy a activar el programa. Está en el escritorio, me parece. Y es NEMA 17. Ok, entonces lo corremos con Python, nema17.py. Y entonces vemos que se desplazó. Pues se desplaza muy poquito hacia un lado y luego hacia el otro. Vamos a verlo nuevamente. Ok. Ahora, si recordamos, para que se dé una vuelta completa se necesita de 200 pasos. Entonces voy a poner 200. ¿Qué va a hacer? Se va a desplazar en sentido antihorario una vuelta, o sea, 200 pasos, y en sentido horario otros 200 pasos. O sea, digamos que una va a dar una vuelta hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Vamos a ver. Ahí está una vuelta y ahí está de regreso. Si yo quiero alterar la velocidad, pues aquí en Sleep cambio esta parte. Le voy a cambiar a 0.05, nada más para ver pues qué sucede.
vemos que ahora es más lento el movimiento, ¿sí? Y también vemos que el driver tiene dos LEDs encendidos, dos rojos, uno de encendido y otro de trabajo. El que está parpadeando significa que trabaja en cada pulso del motor. El que está constantemente encendido pues es solamente un indicador de que el driver está prendido. Listo, se había atorado con la batería. Y entonces se detiene. Ahí se detuvo. Ok, entonces con estos parámetros, con Sleep, es con el que variamos la velocidad. Bueno, dejo el video hasta aquí. Si hay alguna duda pueden dejar algún comentario.